Capítulo 4. La salvación. El juicio del Calvario. La muerte entró en el mundo por medio de la caída del hombre. Aquí se hace referencia a la muerte espiritual que separa al hombre de Dios. Entró por medio del pecado al principio y ha seguido haciéndolo desde entonces. La muerte siempre llega a través del pecado. Fijémonos en lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 12 sobre este asunto. Primero, que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Adán pecó e introdujo el pecado en el mundo. Segundo, que la muerte entró en el mundo a través del pecado. La muerte es el resultado invariable del pecado. Y finalmente, que como consecuencia, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. La muerte no se extendió a, o pasó a, los hombres simplemente, sino que literalmente pasó por todos los hombres. La muerte ha impregnado el espíritu, el alma y el cuerpo de todos los hombres. No hay ninguna parte de un ser humano por la que no haya pasado. Por eso es indispensable que el hombre reciba la vida de Dios. La salvación no puede llegar por una reforma humana, porque la muerte es irreparable. El pecado tiene que ser juzgado antes de que pueda haber rescate de la muerte para los hombres. Esto es exactamente lo que ha hecho la salvación del Señor Jesús. El hombre que peca debe morir. Esto está anunciado en la Biblia. Ningún animal ni ningún ángel pueden sufrir el castigo del pecado en lugar del hombre. Es la naturaleza del hombre la que peca. Por eso es el hombre el que debe morir. Solamente lo humano puede expiar por lo humano. Pero como el pecado está en su humanidad, la muerte del mismo hombre no puede expiar por su pecado. El Señor Jesús vino a tomar la naturaleza del hombre para poder ser juzgado Él en lugar de la humanidad. No corrompida por el pecado, su santa naturaleza humana pudo de este modo expiar por la humanidad pecadora por medio de la muerte. Murió como sustituto. Sufrió todo el castigo del pecado y ofreció su vida como rescate por muchos. Como consecuencia, todo el que cree en él ya no será juzgado. Juan capítulo 5 versículo 24. Cuando el Verbo se hizo carne, él llevaba consigo a toda carne. Así como la acción de un hombre, Adán, representa la acción de toda la humanidad, la obra de un hombre, Cristo, representa la obra de todos. Tenemos que ver lo completa que es la obra de Cristo antes de poder comprender lo que es la redención. ¿Por qué el pecado de un hombre, Adán, es juzgado como el pecado de todos los hombres pasados y presentes? Adán es la cabeza de la humanidad de la que han venido al mundo todos los demás hombres. De una forma similar, la obediencia de un hombre, Cristo, se hace justicia de muchos, pasados y presentes, puesto que Cristo constituye la cabeza de una nueva humanidad originada por un nuevo nacimiento. Hebreos capítulo 7 puede ilustrar este punto. Para demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví, el escritor recuerda a sus lectores que una vez Abraham ofreció un diezmo a Melquisedec y recibió una bendición de él, y por eso concluye que la bendición y la ofrenda del diezmo de Abraham eran de Leví. ¿Cómo? Porque él, Leví, aún estaba en los lomos de su antepasado, Abraham, cuando Melquisedec le conoció. Versículo 10. Sabemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Leví. Leví era el bisnieto de Abraham.
Cuando Abraham ofreció el diezmo y recibió una bendición, Leví aún no había nacido, ni siquiera su padre ni su abuelo. No obstante, la Biblia considera que el diezmo y la bendición son de Leví. Puesto que Abraham es inferior a Melquisedec, Leví también es de menor importancia que Melquisedec. Este hecho puede ayudarnos a comprender por qué se interpreta el pecado de Adán como pecado de todos los hombres y por qué se considera la sentencia hecha sobre Cristo como sentencia sobre todos. Es simplemente porque cuando Adán pecó, todos los hombres estaban en sus lomos. De la misma manera, cuando Cristo fue juzgado, todos los que serán regenerados estaban presentes en Cristo. Por eso se considera la sentencia de Cristo como la sentencia de ellos, y todos los que han creído en Cristo ya no serán juzgados. Como la humanidad tiene que ser juzgada, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, sufrió en su espíritu, alma y cuerpo sobre la cruz por los pecados del mundo. Examinemos primero sus sufrimientos físicos. El hombre peca por medio de su cuerpo, y en éste disfruta el placer temporal del pecado. En consecuencia, el cuerpo tiene que ser el destinatario del castigo. ¿Quién puede sondear los sufrimientos físicos del Señor Jesús en la cruz? ¿Acaso los sufrimientos de Cristo en el cuerpo no están claramente predichos en los textos mesiánicos? Me han traspasado las manos y los pies. Salmos capítulo 22, versículo 16. El profeta Zacarías llamó la atención sobre el que ha sido traspasado. Capítulo 12, versículo 10. Sus manos, sus pies, su frente, su costado, su corazón. Todos fueron traspasados por los hombres, traspasados por la humanidad pecadora y traspasados para la humanidad pecadora. Muchas fueron sus heridas, y mucho le subió la fiebre, porque con el peso de todo su cuerpo colgando en la cruz, sin ningún apoyo, su sangre no podía circular libremente. Pasó mucha sed, y por eso gritó, «La lengua se me pega a la boca». Como tenía sed, me dieron vinagre para beber. Salmos capítulo 22, versículo 15 y capítulo 69, versículo 21. Las manos tienen que ser clavadas porque se van tras el pecado. La boca tiene que sufrir porque se complace en pecar. Los pies tienen que ser traspasados porque pecan a gusto. La frente tiene que ser coronada con una corona de espinas porque también quiere pecar. Todo lo que el cuerpo humano tenía que sufrir se cumplió en su cuerpo. De esta manera, sufrió físicamente hasta la muerte. Estaba en su mano librarse de estos sufrimientos, pero voluntariamente ofreció su cuerpo para soportar todas las insondables pruebas y dolores sin acobardarse ni un momento hasta que supo que ya todo estaba consumado. Juan capítulo 19 versículo 28. Solo entonces entregó su espíritu. No solo su cuerpo, también sufrió su alma. El alma es el órgano de la conciencia de uno mismo. Antes de ser crucificado, a Cristo le dieron vino mezclado con mirra como calmante para mitigar el dolor, pero él lo rechazó porque no estaba dispuesto a aceptar ningún sedante, sino a ser plenamente consciente del sufrimiento. Las almas humanas han disfrutado plenamente del placer de los pecados. Por consiguiente, Jesús iba a soportar en su alma el dolor de estos pecados. Prefirió beber la copa que le dio Dios que la copa que le obnubilaría su conciencia. Qué vergonzoso era el castigo de la cruz. Se utilizaba para ejecutar a los esclavos huidos. Un esclavo no tenía propiedades ni derechos. Su cuerpo pertenecía a su dueño y, en consecuencia,
podía ser castigado con la cruz más vergonzosa. El Señor Jesús tomó el lugar de un esclavo y fue crucificado. Isaías le llamó el siervo, y Pablo dijo que tomó la forma de un esclavo. Sí, vino como un esclavo a rescatarnos a los que estamos bajo la esclavitud perpetua del pecado y de Satanás. Somos esclavos de la pasión, del temperamento, de las costumbres y del mundo. Estamos a merced del pecado. Sin embargo, Él murió por nuestra esclavitud y cargó con todo nuestro oprobio. La Biblia deja constancia de que los soldados se quedaron la ropa del Señor Jesús. Juan capítulo 19, versículo 23. Estaba casi desnudo cuando le crucificaron. Esta es una de las vergüenzas de la cruz. El pecado nos quita nuestro vestido radiante y nos deja desnudos. Nuestro Señor fue desnudado ante Pilato y luego de nuevo en el Calvario. ¿Cómo reaccionó su santa alma ante semejante maltrato? ¿Acaso no era un insulto a la santidad de su personalidad y una vergüenza? ¿Quién puede sondear sus sentimientos en aquel trágico momento? Como todos los hombres habían disfrutado de la gloria aparente del pecado, el Salvador tenía que soportar la auténtica vergüenza del pecado. Verdaderamente, tú, Dios, me has cubierto de vergüenza, con la cual mis enemigos se burlan, oh Señor, ridiculizan los pasos de tus ungidos. Aún así, soportó la cruz despreciando la vergüenza. Salmos capítulo 89 versículos 45 y 51. Hechos capítulo 12 versículo 2. Nadie podrá jamás constatar lo mucho que sufrió el alma del Salvador en la cruz. Contemplamos a menudo sus sufrimientos físicos, pero pasamos por alto los sentimientos de su alma. Una semana antes de Pascua se le oyó decir: Ahora mi alma está turbada. Juan capítulo 12 versículo 27. Esto señala a la cruz. En el jardín de Getsemaní se le oyó de nuevo decir: Mi alma está muy afligida hasta la muerte. Mateo capítulo 26 versículo 38. Si no fuera por estas palabras, apenas podríamos pensar que su alma había sufrido. Isaías capítulo 53 menciona 3 veces que su alma fue ofrecida por el pecado, que su alma sufrió y que derramó su alma hasta la muerte. Versículos 10 al 12. Puesto que Jesús soportó la maldición y la vergüenza de la cruz, el que cree en él ya no será maldito ni avergonzado. Su espíritu también sufrió terriblemente. El espíritu es la parte del hombre que le equipa para comunicarse íntimamente con Dios. El Hijo de Dios era santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. Su espíritu estaba unido al Espíritu Santo en perfecta unidad. Nunca tuvo su espíritu un momento de perturbación ni de duda, porque siempre tuvo la presencia de Dios con él. Jesús dijo: No soy yo solo, sino yo y el que me envió. Y el que me envió está conmigo. Juan capítulo 8 versículos 16 y 29. Por eso pudo orar: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Sé que siempre me escuchas. Juan capítulo 11 versículos 41 y 42. Mientras colgaba de la cruz, y si hubo algún día que el Hijo de Dios necesitase desesperadamente la presencia de Dios, debe haber sido ese día, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46. Su espíritu estaba separado de Dios.
qué intensamente sintió la soledad, el abandono, la separación. El Hijo aún estaba cediendo. El Hijo aún estaba obedeciendo la voluntad del Padre Dios. Sin embargo, el Hijo había sido abandonado, no por causa de Él, sino por causa de los demás. El pecado afecta muy profundamente al espíritu y por lo tanto, aunque el Hijo de Dios era santo, tenía que ser arrancado del Padre por llevar el pecado de los demás. Es cierto que desde los incontables días de la eternidad, yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Incluso durante su estancia en la tierra, eso siguió siendo cierto, porque su humanidad no podía ser una causa de separación de Dios. Solo el pecado podía separarlos, aunque ese pecado sea de los demás. Jesús sufrió esta separación espiritual por nosotros, para que nuestro espíritu pudiera volver a Dios. Al contemplar la muerte de Lázaro, quizá Jesús estaba pensando en su propia muerte cercana, y por eso estaba profundamente conmovido en espíritu y preocupado. Juan capítulo 11, versículo 33. Al anunciar que sería traicionado y que moriría en la cruz, estaba otra vez inquieto en espíritu. Juan capítulo 13, versículo 21. Esto nos explica por qué cuando recibió la sentencia de Dios en el Calvario gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque pienso en Dios y gimo. Medito y mi espíritu se desmaya. Mateo capítulo 27 versículo 46, citando Salmos capítulo 22 versículo 1 y Salmos capítulo 77 versículo 3. Se le privó del poderoso fortalecimiento del Espíritu Santo en su espíritu. Efesios capítulo 3 versículo 16. Porque su espíritu había sido arrancado del Espíritu de Dios. Por eso suspiró, me derramo con el agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se ha derretido en mi pecho. Mi fuerza se ha secado como el serrín y la lengua se me pega a la boca. Me has dejado en el polvo de la muerte. Salmos capítulo 22 versículos 14 y 15. Por un lado, el Espíritu Santo de Dios le abandonó. Por el otro, el espíritu diabólico de Satanás le ridiculizó. Parece que el Salmo capítulo 22 versículos 11 al 13 se refiere a esta fase. No te alejes de mí. No hay nadie que me ayude. Me rodean muchos toros, fuertes toros de Basán me cercan. Abrieron la boca sobre mí como un león salvaje y rugiente. Por un lado, su espíritu soportó el abandono de Dios, y por el otro, resistió la burla del espíritu diabólico. El espíritu humano del hombre se ha separado tanto de Dios, exaltándose a sí mismo y siguiendo el espíritu diabólico, que el espíritu del hombre tiene que ser quebrantado del todo para que no pueda seguir oponiéndose a Dios y estando aliado con el enemigo. El Señor Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz. Su santa humanidad interior fue completamente aniquilada al juzgar Dios a la humanidad impía. Abandonado por Dios, Cristo sufrió, pues, el más amargo dolor del pecado, soportando en la oscuridad la ira castigadora de Dios sobre el pecado sin el apoyo del amor de Dios o la luz de su rostro. Ser abandonado por Dios es la consecuencia del pecado. Ahora nuestra humanidad pecadora ha sido juzgada totalmente porque fue juzgada en la humanidad sin pecado del Señor Jesús. En Él, la humanidad santa ha ganado su victoria. Toda sentencia sobre el cuerpo, el alma y el espíritu de los pecadores
ha sido arrojada sobre él. Él es nuestro representante. Por fe estamos unidos a él. Su muerte es considerada como nuestra muerte y su sentencia como nuestra sentencia. Nuestro espíritu, alma y cuerpo han sido juzgados y castigados en él. Sería lo mismo que si hubiésemos sido castigados en persona. Así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto es lo que Él ha hecho por nosotros, y esta es ahora nuestra posición ante Dios. Porque el que ha muerto está libre del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Nuestra posición real es que ya hemos muerto en el Señor Jesús, y ahora solo falta que el Espíritu Santo traslade este hecho a nuestra experiencia. La cruz es donde el pecador, su espíritu, alma y cuerpo, es juzgado. Es por medio de la muerte y la resurrección del Señor que el Espíritu Santo de Dios puede transmitirnos la naturaleza de Dios. La cruz ostenta el juicio del pecador, proclama la ausencia de valor del pecador, crucifica al pecador y proporciona la vida del Señor Jesús. Desde entonces, cualquiera que acepta la cruz, nacerá de nuevo por el Espíritu Santo y recibirá la vida del Señor Jesús. La regeneración. El concepto de regeneración, según lo encontramos en la Biblia, habla del proceso de pasar de muerte a vida. El espíritu de un hombre antes de la regeneración está alejado de Dios y es considerado muerto, porque la muerte es la disociación de la vida y de Dios, que es la fuente de la vida. En consecuencia, la muerte es la separación de Dios. El espíritu del hombre está muerto y, por consiguiente, es incapaz de tener comunión íntima con él. O su alma lo controla y lo sumerge en una vida de ideas e imaginaciones, o los deseos carnales y las costumbres de su cuerpo le estimulan y reducen a su alma a la esclavitud. El espíritu del hombre tiene que ser avivado, porque ha nacido muerto. El nuevo nacimiento del que habló el Señor Jesús con Nicodemo es el nuevo nacimiento del espíritu. Por supuesto que no es un nacimiento físico como creía Nicodemo, ni tampoco anímico. Debemos fijarnos cuidadosamente en que el nuevo nacimiento transmite la vida de Dios al espíritu del hombre. Puesto que Cristo ha expiado por nuestra alma y ha destruido el principio de la carne, los que estamos unidos a Él participamos en su vida de resurrección. Hemos sido unidos a Él en su muerte. Por consiguiente, es en nuestro espíritu donde cosechamos primero el cumplimiento de su vida de resurrección. El nuevo nacimiento es algo que sucede totalmente en el espíritu. No tiene ninguna relación con el alma o el cuerpo. Lo que hace que el hombre sea único en la creación de Dios no es que posee un alma, sino que tiene un espíritu que, unido al alma, constituye al hombre. Esta unión hace al hombre un ser extraordinario en el universo. El alma del hombre no está relacionada directamente con Dios. Según la Biblia, es su espíritu el que tiene relación con Dios. Dios es espíritu y en consecuencia todos los que le adoran deben adorarle en espíritu. Solo el espíritu puede tener comunicación íntima con Dios. Solo el espíritu puede adorar al espíritu. Por eso encontramos en la Biblia frases como sirviendo con mi espíritu. Romanos capítulo 1, versículo 9, capítulo 7, versículo 6, capítulo 12, versículo 11. Conociendo por medio del Espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12.
adorando en espíritu. Juan capítulo 4 versículo 23 y 24. Filipenses capítulo 3 versículo 3. Recibiendo en espíritu la revelación de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 10. En vista de este hecho, recordemos que Dios ha decretado que tratará con el hombre únicamente por medio de su espíritu y que hay que llevar a cabo sus consejos por medio del espíritu del hombre. Si así tiene que ser, qué necesario es para el espíritu del hombre continuar en constante y viva unión con Dios, sin caer, ni por un momento, en la desobediencia a las leyes divinas, siguiendo los sentimientos, deseos e ideales del alma externa. De lo contrario, se impondrá la muerte de modo inmediato, y el espíritu será privado de su unión con la vida de Dios. Esto no significa que el hombre ya no tenga un espíritu. Simplemente quiere decir, como ya hemos indicado anteriormente, que el espíritu renuncia a su elevada posición en favor del alma. Siempre que el hombre interior de una persona presta atención a los dictados del hombre exterior, pierde contacto con Dios y se vuelve espiritualmente muerto. Estabais muertos por las transgresiones y pecados en los que en un tiempo andabais, al seguir los deseos del cuerpo y de la mente. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. La vida de una persona no regenerada está casi por entero gobernada por el alma. Puede estar viviendo con temor, curiosidad, alegría, orgullo, piedad, placer, delicia, extrañeza, vergüenza, amor, remordimiento, gozo. O estar llena de ideales, imaginaciones, supersticiones, dudas, suposiciones, interrogantes, inducciones, deducciones, análisis, introspecciones. O puede ser impulsada por el deseo de poder, reconocimiento social, riqueza, libertad, posición, fama, alabanza, conocimiento. A tomar decisiones atrevidas, a entrar personalmente en compromisos, a expresar opiniones obstinadas o incluso a resistir pruebas con paciencia. Todas estas cosas y otras similares son simplemente manifestaciones de las tres principales funciones del alma, que son la emoción, la mente y la voluntad. ¿Acaso la vida no se compone preeminentemente de estas cosas? Pero nunca podrán llevar a la regeneración. Hacer penitencia, sentirse afligido por el pecado, derramar lágrimas, incluso hacer decisiones, no lleva a la salvación. La confesión, la decisión y muchos otros actos religiosos nunca pueden ni tienen que ser interpretados como un nuevo nacimiento. El juicio racional, la comprensión inteligente, la aceptación mental o la búsqueda de lo bueno, de lo bello y de lo auténtico son simplemente actividades anímicas mientras no se alcance y se sacuda al espíritu. Aunque puedan servir bien como criados, las ideas, sentimientos y decisiones del hombre no pueden servir como dueños, y por eso son secundarios en este asunto de la salvación. De ahí que la Biblia nunca considera que el nuevo nacimiento sea tratar con severidad al cuerpo, un sentimiento impulsivo, la exigencia de la voluntad o una reforma a través de la comprensión mental. El nuevo nacimiento bíblico sucede en un área mucho más profunda que el cuerpo o el alma humano. ¿Sí? Es en el espíritu del hombre donde recibe la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. El escritor de Proverbios nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Capítulo 20, versículo 27. En la regeneración, el Espíritu Santo entra en el espíritu del hombre y lo aviva
como si encendiera una lámpara. Este es el espíritu nuevo mencionado en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. El viejo espíritu muerto es avivado cuando el Espíritu Santo le transmite la vida increada de Dios. Antes de la regeneración, el alma del hombre controla a su espíritu, mientras su propio yo gobierna a su alma y su pasión gobierna a su cuerpo. El alma se ha convertido en la vida del cuerpo. En la regeneración, el hombre recibe la vida propia de Dios en su espíritu y nace de Dios. A consecuencia de eso, ahora el Espíritu Santo gobierna el espíritu del hombre, que a su vez es equipado para recuperar el control sobre su alma, y por medio del alma, gobernar su cuerpo. Como el Espíritu Santo se convierte en la vida del espíritu del hombre, éste se convierte en la vida de todo el ser del hombre. El espíritu, el alma y el cuerpo son restaurados según el propósito original de Dios para toda persona nacida de nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo en espíritu? Sabemos que el Señor Jesús murió en lugar del pecador. Sufrió en su cuerpo en la cruz por todos los pecados del mundo. Dios considera la muerte del Señor Jesús como la muerte de todas las personas del mundo. Su humanidad santa sufrió la muerte por toda la humanidad impía. Pero hay algo que tiene que hacer el hombre mismo. Tiene que usar su fe para comprometerse, su espíritu, alma y cuerpo, en la unión con el Señor Jesús. Es decir, tiene que considerar la muerte del Señor Jesús como su propia muerte y la resurrección del Señor Jesús como su propia resurrección. Este es el significado de Juan capítulo 3, versículo 16. Todo el que cree dentro de, literal, Él, no tiene que perecer, sino que tiene vida eterna. El pecador debe tener fe y creer en el Señor Jesús. Al hacerlo, se une a Él en su muerte y resurrección y recibe vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3, que es la vida espiritual para su regeneración. Tengamos cuidado de no separar la muerte del Señor Jesús como nuestro sustituto y nuestra muerte con Él. Seguramente que lo harán los que ponen énfasis en la comprensión mental, pero en la vida espiritual, estos dos hechos son inseparables. La muerte sustitutoria y la muerte con Él se distinguen, pero no se pueden separar. Quien cree en la muerte del Señor Jesús como su sustituto, ha sido unido al Señor Jesús en su muerte. Romanos capítulo 6, versículo 2. Para mí, creer en la obra sustitutoria del Señor Jesús es creer que ya he sido castigado en el Señor Jesús. El castigo de mi pecado es la muerte, pero el Señor Jesús sufrió la muerte por mí. Por consiguiente, he muerto en Él. No puede haber salvación de otro modo. Decir que Él murió por mí es decir que yo ya he sido castigado y he muerto en Él. Todo el que cree en este hecho experimentará su realidad. Así pues, debemos decir que la fe por la que un pecador cree en la muerte del Señor Jesús como sustituto es creer por dentro en Cristo, y como consecuencia, es la unión con Él. Aunque una persona pueda estar preocupada solo por el castigo del pecado y no por el poder del pecado, aún así, su unión con el Señor es la posesión común que comparte con todos los que creen en Cristo. El que no está unido al Señor aún no ha creído y en consecuencia no tiene parte con el Señor. Al creer, el que cree es unido al Señor. Estar unido con Él quiere decir experimentar todo lo que Él ha experimentado. En Juan capítulo 3,
nuestro Señor nos explica cómo somos unidos a Él. Somos unidos a Él en su crucifixión y muerte. Versículos 14 y 15. Como mínimo, la posición de todo creyente es que ha sido unido al Señor en su muerte. Pero es evidente que si hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, naturalmente seremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Romanos capítulo 6, versículo 5. Por eso, para el que cree en la muerte del Señor Jesús como sustituto, su posición es igualmente la de haber resucitado con Cristo. A pesar de que quizá no experimente aún plenamente el significado de la muerte del Señor Jesús, aún así, Dios le ha hecho vivir juntamente con Cristo, y él ha obtenido una nueva vida en el poder de la resurrección del Señor Jesús. Este es el nuevo nacimiento. Debemos guardarnos de insistir en que un hombre no ha nacido de nuevo si no ha experimentado la muerte y la resurrección con el Señor. La Biblia declara ya regenerado a todo el que cree en el Señor Jesús. Todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, nacieron de Dios. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Quede entendido que ser resucitado juntamente con el Señor no es una experiencia previa al nuevo nacimiento. Nuestra regeneración es nuestra unión con el Señor en su resurrección y también en su muerte. Su muerte ha terminado con nuestra vida pecaminosa y su resurrección nos ha dado una vida nueva y nos ha iniciado en la vida de un cristiano. El apóstol nos asegura que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Indica que todo cristiano nacido de nuevo ya ha sido resucitado en el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo, en Filipenses, todavía nos insta a experimentar el poder de su resurrección. Capítulo 3, versículo 10. Muchos cristianos han nacido de nuevo y, en consecuencia, han sido resucitados con el Señor, aunque se quedan cortos en la manifestación del poder de la resurrección. Así pues, no confundan la posición con la experiencia. En el momento en que una persona cree en el Señor Jesús, puede ser muy débil e ignorante, pero aún así, Dios le ha colocado en la perfecta posición de ser considerado muerto, resucitado y ascendido con el Señor. El que es aceptado en Cristo es tan aceptable como Cristo. Esto es la posición. Y su posición es, todo lo que Cristo ha experimentado es suyo. Y la posición le hace experimentar el nuevo nacimiento, porque no depende del grado de su conocimiento experimental de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús, sino de si ha creído en Él o no. Incluso si un creyente es, en su experiencia, totalmente ignorante del poder de resurrección de Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 10, se le ha hecho vivir juntamente con Cristo, se le ha resucitado con Él y se le ha sentado con Él en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún hay otro tema con respecto a la regeneración al que debemos prestar mucha atención. Es decir, que tenemos mucho más de lo que teníamos en Adán antes de la caída. En aquel día, Adán poseía un espíritu, pero era creado por Dios. No era la vida increada simbolizada por el árbol de la vida. No había en absoluto ninguna relación vital entre Adán y Dios. El que fuera llamado el Hijo de Dios era similar a la manera en que lo son los ángeles, porque fue creado directamente por Dios. El que cree en el Señor Jesús, sin embargo, nace de Dios.
Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. En consecuencia, hay una relación vital. Un hijo hereda la vida de su padre. Nosotros hemos nacido de Dios y en consecuencia tenemos su vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Si Adán hubiese recibido la vida que Dios ofrecía en el árbol de la vida, inmediatamente habría obtenido la vida eterna increada de Dios. Su espíritu vino de Dios y por eso es eterno. La manera en que este espíritu eterno vivirá depende de cómo considere la persona el orden de Dios y de la elección que haga. La vida que los cristianos obtenemos en la regeneración es la misma que Adán podría haber tenido, pero que nunca tuvo: la vida de Dios. La regeneración no solo rescata de la oscuridad el orden del espíritu y del alma del hombre, también proporciona al hombre la vida sobrenatural de Dios. El espíritu caído y oscurecido del hombre es avivado por el fortalecimiento del Espíritu Santo al aceptar la vida de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. La base sobre la que el Espíritu Santo puede regenerar al hombre es la cruz. Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. La vida eterna anunciada en Juan capítulo 3 versículo 16 es la vida de Dios que el Espíritu Santo planta en el espíritu del hombre. Puesto que esta vida es de Dios y no puede morir, se desprende que todo nacido de nuevo que posee esta vida, se puede decir que posee la vida eterna. Como la vida de Dios desconoce por completo la muerte, la vida eterna en el hombre no muere jamás. Se establece una relación vital con Dios en el nuevo nacimiento. Se parece al antiguo nacimiento de la carne en que es una vez y para siempre. Una vez que el hombre ha nacido de Dios, Dios nunca podrá considerarlo como no nacido de él. Por infinita que sea la eternidad, esta relación y esta posición no pueden ser anuladas. Esto es, porque lo que un creyente recibe en el nuevo nacimiento no depende de una búsqueda progresiva, espiritual y santa, sino que es puro don de Dios. Lo que Dios otorga es la vida eterna. No hay ninguna posibilidad de que esta vida y esta posición sean abrogadas. Recibir la vida de Dios en el nuevo nacimiento es el punto de arranque del andar con Cristo, un mínimo absoluto para un creyente. Los que aún no han creído en la muerte del Señor Jesús, ni han recibido la vida sobrenatural, que no pueden poseer de modo natural, están muertos a los ojos de Dios, por muy religiosos, morales, eruditos o celosos que puedan ser. Quienes no tienen la vida de Dios, están muertos. Para los que han nacido de nuevo, hay una gran potencialidad para el crecimiento espiritual. La regeneración es el primer paso evidente en un desarrollo espiritual. Aunque la vida recibida es perfecta, espera ser madurada. En el momento del nuevo nacimiento, la vida no puede estar ya plenamente desarrollada. Es como una fruta recién formada. La vida es perfecta, pero aún es inmadura. Por eso, hay una ilimitada posibilidad de crecer. El Espíritu Santo puede llevar a la persona a una victoria total sobre el cuerpo y el alma. Dos clases de cristianos. El apóstol, en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, divide a todos los cristianos en dos clasificaciones. Son los espirituales y los carnales. Un cristiano espiritual es aquel en quien el Espíritu Santo vive en su espíritu y controla todo su ser. Entonces, ¿qué significa ser carnal? La Biblia utiliza la palabra carne para describir la vida y el valor de un hombre no regenerado.
comprende todo lo que surge de su alma y su cuerpo pecaminoso. Romanos capítulo 7, versículo 19. Por eso, un cristiano carnal es uno que ha nacido de nuevo y que tiene la vida de Dios, pero en lugar de vencer a su carne, es vencido por ella. Sabemos que el espíritu de un hombre caído está muerto, y que este hombre está dominado por su alma y su cuerpo. En consecuencia, un cristiano carnal es aquel cuyo espíritu ha sido avivado, pero que aún sigue a su alma y a su cuerpo para pecar. Si un cristiano permanece en un estado carnal mucho tiempo después de haber experimentado el nuevo nacimiento, impide que la salvación de Dios lleve a cabo su completa manifestación y su potencial. Solo si crece en la gracia, constantemente gobernado por el Espíritu, puede la salvación manifestarse totalmente en él. Dios ha provisto una salvación completa en el Calvario para la regeneración de todos los pecadores y una victoria total sobre la vieja creación por parte de todos los creyentes.